el dueño de la instalación quiere tener la instalación terminada. Imagínense que tenés todo un parque eólico ya montado, te falta el transformador y estás demorando la salida en servicio y aprobación comercial y bueno, demás porque te falta un trafo. Por ahí el seguro te dice sí te lo pago, no te dice que no, pero los tiempos entre que se fabrica uno nuevo eh, son largos. Y eso, bueno, queda por ahí fuera de lo que el seguro cubre. Eh, y entonces creo que también otra cosa que hablábamos también, que si el fabricante es el que se responsabiliza de que llegue a sitio, o sea que lo considera con el traslado, puede no esperar a fabricar otro equipo, sino derivar otro equipo que está fabricando para otro cliente para entregarlo, y uno lo tiene lo tiene antes. Y en el otro caso, el fabricante te dice, bueno, sí, cuando el seguro me lo pague, yo te lo fabrico y ahí se demoran los plazos. Entonces ahí los seguros tienen que evaluarse más bien con ese ojo o sea, no es que nadie se hace responsable, alguien lo va a pagar, pero digo, el ojo hay que ponerlo en los tiempos. O sea, depende quién se hace cargo y en cuánto tiempo lo van a reponer. Ese es el punto. Muchas gracias. No, de nada. Eh, bueno, componentes principales son repaso de lo que ya conocen, pero llevado a un equipo grande. Eh, bueno, creo que acá está. Lo que llamamos parte activa de la máquina van a ser los conductores, o sea, las bobinas, el núcleo y el aislamiento que tenga esas barras que hacen la bobina y el resto del aislamiento que tiene la máquina, ¿no? Que básicamente es lo que se ve en la foto. Esa sería la parte activa, lo que llamamos parte activa. Después eso va inmerso en aceite dentro de una cuba y ahí aparece lo que es la cuba, los accesorios y todo lo demás. Lo que son chapas para hacer el núcleo. Normalmente tienen una mesa que van encastrando en guías eh, las distintas chapas para ir sumando chapas y creando el paquete magnético y en forma, ¿no?, circular con las dimensiones de las chapas, generando los canales de aceite que se necesitan para enfriamiento en las partes donde calienta más la máquina. Y una vez que el núcleo se armó, esta mesa se vuelca, o sea, se gira, pivotea en la parte de abajo, quedan las columnas de forma vertical y se insertan las bobinas. Bueno, después todo lo que es aislantes va a ser con celulosa, papel, madera, aceite, un montón de cosas más allá de la aislación de las bobinas. Hay tacos de madera separadores, guías de cables, todo lo hacen con bueno, materiales aislantes, que básicamente, y como en cualquier máquina eléctrica, va a ser la vida del transformador. ¿Sí? Porque el cobre, digamos que no tiene problema, las chapas tampoco. La degradación va a estar en el aislante, en el aceite y en el papel. Y básicamente puedo el aceite sacarlo y cambiarlo, pero lo que se degrada del papel no se retorna. Bueno, ¿algún concepto más? ¿Ese es un Bueno, aceite viejo y un aceite nuevo? Sí, son un par de fotos de aceite. Ahí en lo que es aceites es un mundo aparte, te diría, y ahí más abajo, más adelante de la presentación, vemos un poco más de cosas. Y el color es una de las cosas que los laboratorios evalúan también. Eh, pero, pero más bien hay que ver los ensayos químicos y físico-químicos además del color, ¿no? Pero sí, esa a modo de ejemplo. Eh, bueno, lo que es, recién hablábamos, lo que es la degradación
del papel, que va a ser la vida útil, bueno, se queda afectada por temperatura, ¿sí? Cuando se sobrepasa temperatura o por operación, digamos, por sobrecarga, aunque sea limitada, o por una refrigeración deficiente, o también por fallas puntuales que no se detectan, internas, o sea, unas pequeñas descargas donde puede haber puntos calientes dentro de la máquina, que no se detectan por falta de ensayos, eh, y que van a degradar un sector de papel, pero que es difícil de reemplazar o que es difícil de reparar, si se quisiera. Entonces eso es un factor, la temperatura, que de vuelta puede ser que estemos midiendo una temperatura perfecta y nunca la sobrepasamos, pero como no analizamos el aceite correctamente, no detectamos un punto caliente que en operación existía por una falla de aislación muy puntual, podría ser, o una refrigeración deficiente en una zona, un canal de aceite tapado, por ejemplo. Eh, y en ese sector la temperatura es más elevada que la que corresponde y el aceite, perdón, el papel se degrada mucho más rápido en esa zona. El tema del agua es otra de las cosas que degrada el papel, o sea, la humedad que hay en el aceite. Si existe oxígeno, eh, por oxidación. Eh, bueno, todos son factores que van produciendo una degradación en el papel. Y el aceite, el objetivo que tiene va a ser disipar el calor, o sea que toma de alguna manera el calor que se genera en el núcleo, en las bobinas, y por conducción lo lleva a los refrigerantes, a los radiadores, y obviamente va a ser el aislante, ¿no? O sea, va a empapar el papel, va, va a cubrir todas las partes internas para desplazar, digamos, el aire, el oxígeno, estar lleno con aceite dieléctrico y ser de aislante. Si existiese un arco, va a ser un medio que lo tienda a extinguir. Y lo mismo con la aislación sólida que hablábamos recién, ¿no? Todo lo que uno generó de papel, del aislante durante la construcción, después eso queda embebido en aceite, es decir, que ingresa a la celulosa para desplazar al oxígeno y a la humedad y hacer que ese papel no se degrade, que son los dos factores que lo degradarían, oxígeno y humedad, además de la temperatura. Bueno, después teníamos la cuba, que bueno, acá hay una foto de un transformador general. La cuba es lo que va a contener toda la parte activa que veíamos antes, más los radiadores para evacuar temperatura, más el tanque de expansión, los bushing de conexión de la máquina, bueno, cosas que vemos acá, pero bueno, la cuba va a ser lo que sostiene todos estos equipos y mantiene el aceite y la parte activa internamente. Y lo que podemos listar como accesorios son los bushing, son los aisladores pasatapa, también se pueden decir. Recién nombramos los radiadores, bombas de aceite y ventiladores en los casos de refrigeración forzada de aceite y de aire. Un regulador bajo carga que varios equipos de estos puede haber, puede que no, pero en general hay. Pueden tener regulación y no bajo carga, esa es otra variante. El relé Buchholz, que seguramente lo han visto en máquinas. Válvula de sobrepresión es otra de las cosas que estos equipos tienen. En el caso eventual de un problema interno y que una falla violenta y que suba la presión rápidamente dentro de la cuba, bueno, con esa válvula liberaría presión. Eso hace que obviamente saque aceite para afuera de la máquina, pero no deformaría la cuba. O sea, la cuba queda, digamos, reutilizable después de la falla. Una falla de ese estilo implica que tal vez las bobinas no se salven porque hubo una descarga grande para que suba la presión tanto, pero se pueden rescatar todas las demás partes. Entonces la idea de la válvula de sobrepresión es esa, poder volver a utilizar la cuba.
Y después, bueno, tienen transformadores de corriente en cada bushing con distintos núcleos para medición, para protección, sensores de temperatura varios y válvulas también varias. Acá hay una foto de un ejemplo de dos máquinas que es las fotos que vimos al principio y que ahora vamos a ver algunos detalles. Esta es una central que está en Córdoba, que se llama Río Grande. Es una hidroeléctrica que está dentro de una montaña, que está en caverna. O sea, hay un dique y las máquinas están dentro de la montaña. Y por esos ductos de barras que se alcanzan a ver acá, llevan la generación a los dos transformadores de potencia. Son de 440 mega cada máquina. Y más adelante se ve la conexión a una subestación ya de Transener. Estos, fíjense que tienen 3 y 3 cada máquina, tienen 2 bobinados. O sea, un generador aporta estos 3 bobinados. O sea, quiero decir, de un devanado van un generador, el otro devanado el otro generador y el tercer devanado en 500 kilovolt hacia la red. Es decir, que estas centrales tienen una configuración de 4 generadores y 2 transformadores, porque 2 generadores salen por un trafo. Por eso la potencia, ¿no? Son 440 megas. Y es un ejemplo bastante bueno para ver todos los accesorios del transformador, porque estas máquinas tienen de todo, básicamente tienen de todo. Bueno, acá, por ejemplo, se pueden ver los ventiladores que van a refrigerar los radiadores. O sea que acá tenemos aire forzado, acá se ven las bombas de aceite, con lo cual tenemos aceite forzado también. Bueno, acá hay colectores de aceite por abajo, por arriba, que van y vienen de los radiadores. Acá tenemos el tablero de manejo, o sea, el tablero eléctrico de toda la instalación, de manejo de los ventiladores, de las bombas, de los termocuplas para medir temperatura, de los transformadores de corriente que están en los bushing, todo lo que es la instalación eléctrica del trafo. Y al lado ese tablero gris, que sería el tablero que mueve el conmutador bajo carga. Después yo les hablaba que tenían muchas válvulas. Fíjense que acá tienen varias válvulas para interconectarse tal vez con el tanque de expansión. Habría que seguir la cañería para ver cuál es cuál, pero el equipo tiene muchas válvulas para distintas actividades. ¿Qué más? Bueno, acá se ve el sistema de incendio, que es este gris. También, a ver. Sí, acá también se ven estos caños finitos. Son una especie de caños de purga, donde van tomando, fíjense que estas pequeñas torretitas están llenas de aceite, y a partir de acá arranca el aislador pasatapa. Y para que esto se complete de aceite, se va completando por estos caños de purga. Y a la vez, si hubiese una falla interna, que se van generando gases, esos gases suben en burbujas, y si subirían y se meten por acá adentro, los tomarían estos caños colectores. Todos esos caños, además de la cuba principal, hay muchos caños que llevan a este ramal principal, que va al relé Buchholz, con lo cual el relé Buchholz está monitoreando la generación de gases como un relé ante falla por generación de gases, ¿no? Con una generación más chica, un nivel de alarma; con una generación más grande, un disparo. Bueno, de un tanque de expansión con un nivel de cantidad de aceite en el tanque. Acá se ve, bueno, este es el otro transformador de al lado. Fíjense que este regulador es distinto.
pero se ve que está el tablero del regulador y el comando mecánico que va para arriba, da la vuelta y se mete dentro de la máquina para hacer el movimiento del conmutador bajo carga. Acá se ve el mismo, o sea, de la foto anterior, acá arriba se corre de costado el mecanismo, bueno, es esto que está acá, y se mete dentro de esta tapa, y acá adentro está el regulador bajo carga. También con algunos tubos, con un relebujo el propio del regulador, independiente, y algunos caños que pueden ser al tanque de expansión separado del regulador, porque el regulador tiene un tanque, digamos, independiente del tanque principal, con lo cual tiene un aceite que está separado del tanque principal, una parte del tanque de expansión también separada para el aceite del regulador. Está todo separado porque se entiende que el regulador operando genera mucho más contaminación en el aceite y necesitamos tenerlo aislado. También tenemos caños que van y vienen al costado con válvulas específicas que van a hacer un filtrado del aceite del regulador bajo carga. Algunos son filtrados automáticos, otros están con una válvula y con la posibilidad de conectar una filtradora externa. Bueno, distintas cosas, pero para dar idea. Este caso, fíjense, este es un equipo que filtra el aceite del regulador bajo carga. Acá estaría internamente el tablero del regulador con el motor que hace girar todo el dispositivo y las borneras de todas las posiciones con los finales de carrera de cada posición del regulador, contactores, todo lo que es el equipamiento eléctrico para que se funcione, el regulador bajo carga funcione. Bueno, parte mecánica, y acá vemos los dos tipos de reguladores que tenemos, que son o como los de la derecha, que son los externos o tipo llave selectora, ahora vemos un poquito más en detalle, o como los de la izquierda, que son del tipo llave conmutadora, y son los internos, como el que recién veíamos en el ejemplo, es como el de la izquierda, donde tenemos el tablero, el comando mecánico que da la vuelta y se ingresa a la cuba principal. Acá se ve al aire, pero tenemos esto es la cuba del regulador, o sea, acá adentro se mantiene un tanque de aceite separado del resto. Y de la parte de abajo, como son conexiones que no hacen arco, van sí sumergidos en la cuba principal. Ahí vemos un poquito más de detalle. Sí. ¿Qué era regulador de bajo carga? ¿Qué regulaba? Me confundí. Ah, sí, no, perdón que me lo pasé por alto. La máquina, esta en general, o las así de alta tensión, van a tener la posibilidad de mover o regular tomando más o menos espira de bobina para regular la tensión, previendo que Es el hay... TAP. Eso, exactamente. Exactamente. El TAP. Sin más aclaraciones, vamos para adelante entonces. Los dos tipos. Acá la cuestión cuál es, que vamos a tener que regularnos o pasar de una espira más, una espira menos, pero sin cortar. Por eso le llama bajo carga, porque sin sacar a la máquina de servicio, sin hacer un microcorte en la red, tenemos que seleccionar otro nivel de tensión. Entonces lo que, bueno, acá podemos hacer, pasando en este ejemplo del A, pasar del 1 al 2 al 3, ir tomando otros puntos de la bobina y regulando, y a la vez podemos tener una llave que dé vuelta, físicamente no, eléctricamente dé vuelta a la bobina, y generar con los mismos puntos hacia un lado y hacia el otro más
rango de regulación. Bueno, tres ejemplos de posibles regulaciones que, bueno, son las que vieron en máquina seguramente. El punto en sí es cómo pasar de un nivel al otro, como les decía, sin cortar tensión. Entonces lo hacen en estos reguladores a través de resistencias de transición entre un tab y el otro, o sea, entre un punto de la bobina y el otro punto de la bobina. Acá hay, bueno, en un ejemplo de esquema de lo que sería y un ejemplo real de lo mismo. Entonces tenemos todos los contactos a los cuales tenemos posibilidad de ir y esta llave selectora en el medio que va a ir girando y tomando. En este momento está tomando el que está vertical para arriba y las dos resistencias de transición a los costados. Y vamos a ir girando hacia la derecha o hacia la izquierda y tomando distintos puntos. O sea que va a conectar uno de estos puntos de alrededor con el centro. El centro es el que siempre toma. Y toma desde la llave selectora, desde alguna de las puntas de bobina. Entonces, ¿cómo haríamos? Pasar del 4, por ejemplo, al 5, no me acuerdo si pasa así, al 5. Entonces, primero se desconecta el principal, empieza a tomar por una resistencia. Entonces no se discontinúa el servicio, o sea que mantiene la conexión eléctrica, pero a través de una resistencia para poder en un punto tomar el punto siguiente. Y como entre el punto 4 y el punto 5 tenemos distintas tensiones, si no estarían las resistencias, la corriente sería alta por una especie de corriente de corto entre espiras. Entonces, con las resistencias de transición limitamos esa corriente de corto entre espiras transitoria entre que pasamos de un punto al otro de la bobina. Y después termina de hacer la conexión ya por el contacto principal al siguiente punto. Entonces ahí subió una escala. Y no sé, el concepto es haberlo hecho a través de resistencias de transición. Bueno, acá algunos puntos o detallando algunas partes de lo que es el regulador tipo llave selectora, donde si recuerdan las primeras fotos era un equipo externo y como adosado a la cuba principal, donde toda esta placa se va a conectar o va a dar hacia adentro de la cuba principal y se van a conectar las distintas partes de la bobina. Por otro lado vamos a tener todos los contactos fijos y esta llave que va a ir girando y tomando distintas conexiones, y fíjense que las resistencias de transición están, digamos, ubicadas una arriba en el semiciclo superior y otra abajo. Bueno, acá hay una foto que está bastante clara, que se ve como transparencia de las conexiones internas. Y yendo al otro de la llave conmutadora, tiene el mismo concepto de otra forma, donde primero una llave selectora tiene seleccionado un punto de la bobina y la llave conmutadora que está arriba va a pasar de un lado hacia el otro, ¿sí? Siempre pivoteando de un lado hacia el otro. Y lo que van a hacer las conexiones va a ser la llave selectora de abajo. Con lo cual, la llave selectora siempre se va a mover sin carga y la que va a tomar con carga es la conmutadora. Por eso decíamos que todo esto de acá arriba es un tanque y aparte, porque tenemos que aislarlo, porque se va a contaminar el aceite, porque ahí es donde se hacen las conexiones y desconexiones, mientras que la de abajo es una llave que se va a correr tomando distintos puntos de la bobina, pero siempre sin carga. Entonces ahí no genera arco, no genera ensuciamiento del aceite. Entonces, en el ejemplo, como el anterior, vamos a pasar, por ejemplo, tomando del 7
para tomar del 6. Entonces tenemos donde está funcionando ahora, del punto del otro lado ya tenemos seleccionado y simplemente lo que tiene que hacer la conmutadora es pasar al otro. Y lo va a hacer también en la resistencia de transición, en el momento que se hace un corto entre espiras, limitado por la resistencia de transición, y luego pasa a la conexión del punto 6. Y el otro, que estaba, perdón, la llave selectora de abajo, que estaba antes saliendo por el 7, ya se acomoda para el 5, para el siguiente punto. Entonces esta llave selectora vuelve para acá y lo que hizo es bajar otra vez al 5. Y el otro se va a pasar al 4 y así sucesivamente va yendo para un lado o para el otro. Siempre la de arriba conmutando y la de abajo seleccionando. Son los dos tipos de reguladores bajo carga que hay. Profe, Sí, en la parte de conmutación hay chispa y arcos, ¿no? sí, sí, Ah, sí, por eso, vamos a ver un segundito, por eso que si llevado a este rectángulo medio violeta rosa, sería esta parte que está en rojo, donde la tenemos en un tanque separado para que contamine el ah, aceite solamente ahí. está bien. Sí, gracias. Mientras que la otra sí está con el aceite principal, la parte de abajo, porque ahí no hay chispa. No hay arco, para ser más académico. Y Perfecto. acá un ejemplo de las conexiones de bobina que van al regulador, que comparte aceite. Todo esto está inmerso en el mismo aceite, pero acá está la parte de esta cuba chiquitita que tiene el regulador, que es otro aceite. O por lo menos puede ser el mismo, pero separado, ¿no? Bueno, acá volvemos a las fotos con algunas cosas. Este es el bushing de neutro. Acá está puesto a tierra. Bueno, tubos colectores. Esta es la válvula de sobrepresión que hablábamos antes. Acá hay un punto de medición de puesta a tierra, que ahora vamos a ver en un esquema para verlo mejor. Esto son las tuberías que hablábamos antes que colectan todas las partes altas de la máquina para poder purgar y además de purgar en el llenado de aceite, lo que después quedan haciendo es monitoreando gases. Bien, y en cuanto a la puesta en servicio, ya pasando al tema este de ensayos, hay cosas que se pueden probar en campo, ¿no? O sea, una cosa en la fábrica, después del armado de la máquina y con todo un laboratorio para poder probarla, después de hacer todos los ensayos de fábrica, con, de vuelta, un laboratorio, la máquina se desarma, se traslada y se vuelve a armar en fábrica. Ese desarme es, mínimamente sacan los bushing y muy probablemente también los radiadores. En algunas máquinas más chicas puede que los radiadores queden. Después también, según el tamaño, en algunas máquinas medianas pueden viajar con, no sé, un 70-80% del nivel de aceite. En máquinas más grandes, vacía de aceite. Eh, entonces, bueno, todo ese traslado implica que lo que se chequeó en fábrica, se chequeó que la máquina se hizo de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a las normas, de acuerdo a la placa característica, a lo que el cliente quería, todo eso se verificó. Se hizo una prueba de aceptación en fábrica. Pero después de viajar, el equipo llega a la Profe, subestación. Sí, respecto de eso de pedir algo, o sea, pedir un transformador para hacer, para colocar en determinado uso, el cliente tiene la potestad de elegir todo, digamos. Eh,
Por Sí, ejemplo, si quiere sí, una sí. potencia de un número, por decir cualquier cosa, no sé, quiere 845 o no, le dice no, tenés ciertos valores que tenés que respetar o que están normados, o puede elegir lo que quiera. Puede elegir lo que quiera siempre y cuando pague. El tema como vos decís, si te vas de la norma o de lo usual, va a salir mucho más caro. Porque se van a tener que hacer cálculos y ensayos y modelados y un montón de cosas que nunca se hicieron. Y probablemente fabricantes con menos experiencia o menos plantel de desarrollo te digan no, hacemos A, B y C, pero no hacemos D. Eh, pero fabricantes como Faraday, sí, te van a hacer lo que vos quieras, pero cuanto más te vayas de lo estándar, más cara va a ser la máquina. Sí, Por eso es era, que sí. no, era eso lo que quería saber. Sí. Un detalle que solo para reforzar la idea, es que a medida que aumenta la potencia del transformador, esas máquinas se vuelven o se convierten en equipos que tailor-made, digamos, que están hechos a medida del usuario. Es decir, en concreto no son máquinas de estantería. Ningún fabricante en el mundo tiene una máquina 845 mega parada esperando que alguien lo llame por teléfono. ¿Está bien? Ahora, si yo hablo de un transformador de distribución de 750 kVA o 250, o los que usualmente las distribuidoras necesitan tener de rápida disponibilidad, bueno, eso es otra cosa. Ese sí es un estándar, ese sí es un producto de estantería en el sentido que está catalogado, que está predefinido, que tiene un valor de potencia, un valor de tensión de cortocircuito, etcétera, etcétera. Las máquinas más grandes, como dijo Juan Manuel, si yo me corro de la norma, la 60076 de IEC, por ejemplo, voy a tener algún extra costo. Si yo incorporo equipamiento adicional al recomendado sugerido por el proveedor, tengo extra costo. Si le pido una reactancia de cortocircuito, una tensión de cortocircuito, algo distinta a la normada, al rango esperado según IEC, por ejemplo, voy a tener un costo y así sucesivamente. Pero es importante que ustedes sepan que no está esa máquina en catálogo. Si yo le pido 846 MVA, puede ser que el tipo pueda hacer 850, 840 y tendremos que conversar por qué no puede 845. Por dar un solo número, mantener el ejemplo que vos diste numérico. Claro, Yo me pregunta corro. me salió haciendo el trabajo de CEP cuando tenía que poner un transformador y decía, no sé si este transformador existe o no existe. Perfecto. Entonces dije, bueno, a ver, No, busco está si bien. existe. Y no había, o sea, no sé si es que yo busqué mal o qué, pero no encontré un lugar donde me dijera, esto es lo que se hace o esto es lo que no. No vas a encontrar esa tabla, no existe. Por eso lo que dijo Juan Manuel está muy bien en el sentido que yo tengo una norma a la que voy a ir siguiendo, el fabricante puede seguir un rango, no un registro. Lo que no puedo hacer, o sí puedo hacer, pero voy a tener un extra costo, me voy a quedar con menos proveedores, es correrme demasiado de el típico, no el estándar, el típico. Y bueno, para esta máquina normalmente tengo esto y esto. Ahora, si vos buscás en internet una máquina de 500 MVA, 600 MVA, y no, va a ser muy difícil, porque para esa máquina hay una hoja de datos característicos, mejor dicho, una planilla de datos técnicos garantizados, y sobre esa planilla de datos técnicos garantizados, vos como usuario definís algunas cosas, normalmente las más generales, y después es el fabricante el que te va completando con los datos que salen de un cálculo preliminar para la potencia que vos le diste. Y ahí sí puede tener algún problema porque podés tener vos una norma interna o regional que te sugiera valores que son algo distintos a los del fabricante, y ahí, como decía Juan Manuel, el fabricante se apega exactamente a los límites que le da la norma. Si vos te corres porque, no sé, porque hay un dato que vos considerás debería ser un poquito superior, por la razón que sea, no importa,
Y ahí vas a tener un problema en el sentido que vas a necesitar gastar más dinero para satisfacer tu necesidad o pensar junto con el proveedor si es razonable y aceptable bajar a los valores que él te pide. Normalmente los tipos juegan al Fleger, ¿se entiende? ¿No? Si el rango de la norma le da de 0 a 10 y el tipo va a estar tratando de cumplir con la norma al menor costo posible. ¿Está bien? Si yo, por seguridad, por experiencia o por lo que sea, me voy al valor más alto del rango que me da la norma y estamos en las antípodas, que es lo que normalmente pasa, yo me voy a seguro porque soy el usuario y el tipo se va a seguro en cuanto a costo y va al número más bajo, ¿está bien? Pero no vas a encontrar una máquina por arriba de, diría yo, me animaría a decir, por arriba de 5 megas, un poco menos, 2,5 que sea estándar. Las que van a conseguir de tipo grande, de 2 megas, 2 megas y medio, pueden ser trafo seco o trafo de distribución refrigerado en aceite, y no van a irse de arriba de 5 megas, y ahí vas a poder tener 2, 3 catálogos. Por arriba de esa potencia es tailor-made. Vas a pedir vos algo y van a haber proveedores que te coticen. Con eso que acaba de decir Juanma, que repetimos recién. No sé si se entendió, espero que sí. Sí, gracias. No, de nada. Claro, eso que decía Nico es importante, no está en estantería, que es lo que tiene que ver con lo que hablábamos de los seguros, donde el seguro te va a decir, sí, te pago, se rompió, se hundió el barco, te pago, bueno, pero el fabricante te lo hizo específicamente y hace un año que te lo viene fabricando y te dice, bueno, listo, ahora tengo que empezar a fabricarlo de vuelta. Entonces, esos tiempos son los que se lo come el usuario. El seguro pagó, el fabricante lo fabrica, pero el usuario se quedó sin generar y ha afectado el flujo de caja un año, que no es poco. En base a esto que estábamos hablando, que son específicamente armados dentro de ciertas normas. Bueno, volviendo a esto, y de acuerdo a lo que probamos, íbamos a probar en campo después de haberlo aceptado en fábrica, ¿sí? Con los riesgos intermedios que veíamos antes del traslado. Entonces, en teoría, si los registradores de impacto no muestran una aceleración importante en ninguno de los ejes, se puede admitir que la máquina no se golpeó, pero bueno, podría haberse deformado algo con el viaje, que obviamente no se vio en fábrica, si había alguna sujeción del núcleo, de alguna columna, de alguna bobina centrada en una de las columnas que se corrió y bueno, cualquier defecto interno que con el traslado y aceleraciones, desaceleraciones normales del traslado, por un defecto, digamos, de un apriete de fábrica que no estuvo bien hecho y aparece en el camino, lo tenemos que detectar cuando se va a poner en servicio. Es decir, después de haberlo ensayado en fábrica, desarmado para el viaje, viajó, lo volvemos a armar, a nadie se le ocurre energizarlo ahí nomás sin hacer ensayos. Bueno, esos son los ensayos que hay que hacer en campo antes de energizar. Y lo que van a evaluar son fallas en los devanados, en el aislamiento, en el núcleo, en los conmutadores, también en los tabs, en los bushing y también en el aceite, cosa que también hay que evaluar en qué condiciones el aceite está. Todo eso certificado por el fabricante, que además de que te lo verificó en fábrica, lo va a verificar en campo para decirle, ok, energizalo. Entonces, las pruebas que se van a hacer son todas estas en campo. Lo repasamos rápido, ahora vemos algunas: relación de transformación y polaridad, resistencia de devanados, corriente, excitación, puesta a tierra del núcleo, reactancia de dispersión, factor de potencia, resistencia de aislamiento, ensayo de aceite,
respuesta de barrido en frecuencia y espectroscopía dieléctrica. Los ensayos estos. Para poner así como en claro al principio, es que en campo no es laboratorio, entonces los ensayos no son como uno quisiera en fábrica. Un ensayo no es determinante, o sea que si con un ensayo vemos que podría existir tal falla, vamos a hacer otros ensayos relacionados y todos convergen a que esa falla pues, puede existir. Bueno, en ese caso uno tomaría que el trafo tiene ese problema, pero no con un ensayo solo. Entonces, lo que son, acá agarramos, no, está bien, relación de los transformadores de corriente. Todo lo que es relacionado a los trafos que vienen incorporados dentro del transformador, que son los TI que van en los bushing, si la relación es correcta, si la saturación. Después, la imagen térmica que va a ser una medición de temperatura del punto más caliente, es decir, nosotros podemos tomar temperatura del aceite, pero esa no es representativa de la temperatura más caliente que tiene la máquina, sino que la temperatura más caliente de la máquina está más cerca del núcleo, por decir, dentro del núcleo, y cerca de lo que es el bobinado de baja tensión, que es donde va a pasar más corriente. Entonces, esa zona es como inaccesible para poner un sensor. Hay algunos transformadores que vienen con esos sensores, pero ya viene fabricado con esos sensores. Es muy costoso ponerlos y pueden fallar y dejar de medir y no hay forma de repararlos. Con lo cual, lo que más comúnmente se trabaja es con el modelado. Entonces, por eso se habla de esta imagen térmica, un modelado de que si yo mido tal temperatura en la parte superior de la máquina en tal lugar, relacionado con una carga tal en el bobinado de baja tensión en la fase central, bueno, entonces de acuerdo al modelado, con esos dos datos, saco cuál va a ser la temperatura del punto más caliente. Y esa es la imagen térmica. Bueno, eso es un ajuste que hay que hacer en campo también con datos del fabricante. Después se verifica el registrador de impacto, que antes hablábamos, antes de empezar todo el movimiento, antes de empezar el armado, una vez que el transformador está en la base ya definitiva. Relación de transformación, acá sí estamos hablando no de los TI, sino de la... Acá eran de los TI, ¿no? Sí, está bien. Acá estamos hablando de la relación del transformador en sí, el trafo de potencia, o sea, evaluar relación entre alta y baja de las fases, con las distintas posiciones del conmutador bajo carga, o sea que mido relación en un punto, mido relación en todos los puntos del conmutador, y algunas fallas que podemos pensar que existen con este transformador, con este ensayo, es errores en espiras que podrían tener espiras en corto, con lo cual la relación no da. Polaridad o configuración del devanado, conexiones que no, bueno, groseramente en estrella triángulo, cosas, o conexiones mismas del conmutador bajo carga. Si espero tener tal relación en tal punto del conmutador y me da al revés con otro punto. Bueno, puede ser que las puntas de bobina que se usaron están mal conectadas en el conmutador, por ejemplo. Otra sería falla de aislamiento. Bueno, lo que decíamos del corto entre espiras.
Y ya fallas mayores, dentro, por ejemplo, el devanado a tierra, ¿no? Casi fallas de aislación. En el computador, lo que estábamos diciendo antes, montaje incorrecto de las conexiones, o conexiones con alta resistencia también, configuración incorrecta, lo mismo. Es una medición de relación común, de medir tensión de un lado, tensión del otro. Bueno, resistencia de devanados, acá se toma la R, o sea, se mide con continua y, y se evalúa cuál es la resistencia de todos los bobinados. Y obviamente acá es más bien comparativa en las tres fases. Si uno va cambiando el conmutador bajo carga también y midiendo resistencia, de manera que si en algún punto el conmutador da una conexión defectuosa, lo detectamos con esta medición de resistencia. Esta, como les decía, como es una medición en corriente continua, va a tener una curva como de magnetización de la máquina, o sea que habría que esperar un tiempo a partir del cual uno ya toma como válido la medición. Al principio va a variar la medición por este efecto de magnetización hasta que queda estable la corriente y ahí ya solamente queda la resistencia y podemos medir la resistencia. Esta resistencia, por ejemplo, si tenemos esta conexión en triángulo, lo que se hace es medir desde afuera de los bushings. Lo que podemos estar midiendo es una fase en paralelo con las otras dos en serie. Y así, por más que nos cambiemos entre los tres opciones, vamos a medir lo mismo. Por eso le decía que era comparativa, porque no llegamos a medir puramente una bobina, sino que de acuerdo a la conexión que tengamos, vamos a estar midiendo algo. Y en campo lo que vamos a hacer es, de vuelta, algo comparativo. Bueno, eso también, usar una corriente baja para que no caliente el cobre y no estemos afectando las siguientes mediciones. Y después, si uno tiene que desmagnetizar la máquina, como quedó magnetizada en un sentido, tendríamos que ir alternando y generar estas especies de ondas cuadradas, digamos, ir alternando la polaridad y reduciendo la tensión en el tiempo para ir desmagnetizando la máquina. Listo. Profe, Bueno, sí. y si no desmagnetizo la máquina, entonces cuando la ponga en funcionamiento va a saturarse rápido. No, simplemente para terminar con los ensayos en continua y después empezar con los ensayos, otro tipo de ensayos. O en algún momento que uno quiera hacer un ensayo específico con alguna duda, que si el magnetismo remanente está afectando, bueno, podés desmagnetizar la máquina, pero después de terminar con los ensayos se puede poner en servicio sin problema. Perfecto. Y otra cosa, ¿estos ensayos en planta los hace el fabricante o el cliente? Normalmente los hace el fabricante, es como que el fabricante te entregó el equipo en fábrica, obviamente lo ensayó el fabricante. Hay un transportista en el medio, bueno, eso depende de cómo sea el contrato, puede ser del fabricante o del cliente. Y cuando llega, el fabricante te pone un supervisor en campo para evaluar cómo armaron la máquina, para evaluar el registrador de impacto, para ensayar la máquina y dar el ok de puesta en marcha. O sea, con los ensayos de aceite, todo, para asegurarse que el transformador está en condiciones hasta el punto final de energización. Eso el fabricante lo suele poner, esas horas de ese tipo, lo suele poner en el precio de la máquina, porque no cambia casi nada el precio de la máquina, esas horas, y para el fabricante es una tranquilidad de que el equipo cumpla todos los pasos de armado
para que dure el tiempo que tiene estipulado que va a durar. Si el armado no se parece una cosa, digamos, no tan importante o menor, que el armado se haga de cualquier manera, y la verdad es que eso hace que un armado bien hecho o mal hecho hace que la máquina dure, no sé, los 20 años o dure 8, de acuerdo a que el ingreso de aceite se hizo como corresponde, el armado, se presurizó la cuba con aire seco durante todo el momento, se midió la humedad dentro de la máquina, se cuidó todos esos aspectos que hacen que el papel no se haya impregnado con humedad, que no haya entrado oxígeno, todas las cosas que le afectan a los aislantes internos y que hacen que la vida útil se acorte muchísimo si todos esos pasos no se hacen. Entonces es como medio sin sentido haber tenido tanto cuidado en fábrica en el movimiento y armarlo sin cuidado y que la máquina no dure los 20 años que debería durar. Así que sí, lo pone el fabricante en general, salvo, o sea, cosas muy, muy específicas. Ok, gracias. De nada. Lo que es corriente de excitación, acá también, bueno, se podrían detectar problemas en el núcleo, cortos entre láminas, malas uniones, esto todo lo que es uniones, no sé, de una columna con el yugo, eh, de posición de bobina, todo lo que es camino magnético. Puede haber cortos entre espiras también detectado acá. Fíjense eso que hablábamos antes, que no solo un ensayo dice un veredicto, sino que sí con la prueba de relación detecté que podría haber un corto entre espiras. Cuando hago la resistencia de bobinados, también detecto que en la misma bobina aparentemente hay un corto entre espiras, y cuando hago este ensayo de excitación, también detecto que en esta bobina podría haber este problema. Bueno, todos convergen a un diagnóstico. Y ahí sí digo, mira, acá puede haber este problema, ya con cierta seguridad. Y esto hace que uno pueda tomar la determinación de parar el armado, de desarmar y poder ingresar a ver si existe un problema visible, hacer otro tipo de ensayos, o sea, ya no energizar la máquina en estas condiciones. Pero no con un ensayo que dio mal, dar un análisis, un diagnóstico y decir, bueno, listo, no, hay que desarmar todo, hay que sacar una bobina. Sería como muy alocado hacer algo así. Sino que, de vuelta, varios ensayos me están diciendo lo mismo, con lo cual ahí sí tengo mucha chance de que sea correcto lo que estoy diciendo de, por ejemplo, corto entre espiras. Bueno, después, puesta a tierra del núcleo. eh, Bueno, siendo que el núcleo en sí, todo el paquete magnético, el paquete de chapas, los prensayugo, que son, digamos, los que van a mantener prensadas las chapas, van aislados, el prensayugo por un lado, aislado del paquete magnético para no hacer un corto entre láminas, pero todo eso va puesto a tierra. Pero la idea es poner a tierra en un punto solo de cada cosa, es decir, si el paquete magnético tiene una puesta a tierra en una punta y a la vez tiene otra puesta a tierra en la otra punta, pueden haber corrientes parásitas que generan una circulación, porque se genera un circuito cerrado entre las chapas y, por ejemplo, la cuba. Entonces eso hace que se genere una corriente circulante por todo el flujo que genera la máquina y por tener un circuito cerrado con dos conexiones a tierra. Entonces, bueno, esa corriente circulante es pérdida, calentamiento, entonces queremos evitar eso. Para evitarlo necesito poner a tierra el núcleo, pero en un solo punto, para que esté a potencial de tierra, pero no generar un circuito que me genere una corriente circulante. Entonces,
lo que se hace es, como el fabricante ya lo hizo aislado, desconecto la única conexión a tierra que tiene puntual y verifico aislación. Bueno, ok, está aislado, verifico el prensa yugo aparte, está aislado, y una vez que verifiqué, vuelvo, conecto a tierra y queda conectado a tierra. Eso hay un borne específico, que antes lo vimos en una foto, acá hay otra, donde vemos las chapas, digamos, donde por un lado estaría el núcleo, por el otro lado el prensa yugo, y por otro la jabalina, que es puesta a tierra, o la conexión a tierra en la subestación. Esto pensemos que va en una subestación donde tiene su malla a tierra y prevista la conexión a tierra del transformador. Y unas chapitas que las puedo levantar para desconectar, medir aislación y después que verifique aislación, cerrar el circuito con las chapitas y dejarla conectada. Bueno, ahí queda verificando que levantando estas chapas está aislado, quiere decir que cuando la cierro, la única conexión a tierra va a ser esta chapa que vincula, por ejemplo, el núcleo con la puesta a tierra. Esa es la verificación de tierra. Después esta reactancia de dispersión que vamos a evaluar, este flujo magnético también, como en la corriente de magnetización. Y si hubiese algún movimiento de la columna del paquete magnético con la parte, con el yugo, por ejemplo, o de corrimiento de la bobina, lo que sea, bueno, vamos a detectarlo con esto, por cambio del flujo, trayectoria del flujo magnético. Después, el factor de potencia es otra de las mediciones, digamos, medir lo que es la tangente delta, un equipo que evalúa el aislante, ¿sí? O sea, capacidad y tangente delta. Y vamos a evaluarlo entre una bobina y tierra, la otra bobina y tierra, y entre las dos bobinas, ¿sí? Si uno evalúa esquemáticamente y como capacidades desde un bushing de alta con el bushing de baja, hay una capacidad entre los dos. Lo mismo entre el bushing de alta, este puntito sería la bobina, y la cuba. Hay otra capacidad entre la bobina y la cuba. Y lo mismo la bobina de baja. Bueno, se evalúan estas tres capacidades. Factor de potencia. Bueno, porque evaluamos la capacidad más el factor de potencia, ¿no? De cada una de las aislaciones. Los resultados posibles, esto todo tiene que ver con aislante, con dieléctrico, o sea, contaminación, deterioro químico, humedad. Después, más resultados. La medición es con 10 kV normalmente, pero obviamente si el equipo es de menos de 10 kV no hay que superar la tensión nominal del equipo. La conexión. Acá veíamos, voy más para arriba, acá veíamos, tomábamos como un solo punto de conexión de alta y uno de baja, porque hay que cortocircuitar todo lo que es alta y todo lo que es baja. Y ahí se hace la medición. Después está el factor de potencia en lo que son los bushing, porque estos aisladores, bueno, básicamente tenemos que vincular acá, a ver, esta sería la brida, donde queda, a partir de acá queda el aire y a partir de acá queda en el aceite. Bueno, y visiblemente la parte que queda en el aceite tiene menos dimensión, porque tiene un medio dieléctrico con mayor grado de dieléctrico que es el aceite, y por otro lado el aire necesitamos más distancia y más camino, o sea, más platitos en el aislador para sumarle
distancia dieléctrica. Y en el medio tenemos que vincular la parte de arriba con la parte de abajo. Entonces pasa una conexión interna de una punta a la otra. Esta brida está a potencial de la cuba, o sea, a tierra, y la del medio es la tensión de fase. Entonces tenemos una capacidad entre el vínculo interno y la brida. Esa es la medición de capacidad y factor de potencia que se saca en el bushing. Entonces el bushing está construido con una barra central y capas de papel aislante, y cada varias capas de papel aislante una capa de aluminio que hace de equipotencializador de campo eléctrico, y vuelta a bobinar varias capas de papel, y cada varias vueltas de papel una vuelta de aluminio, y así van generando la aislación de esa manera. Y entonces va a tener una capacidad entre el conductor central y la brida de afuera, que en realidad el fabricante lo que hace es conectar o generar dos capacidades principales, una que va a ser entre el conductor central y la última placa de aluminio, y otra capacidad más chiquitita entre la última capa de aluminio y la brida. ¿Sí? Hace dos capacidades en serie, con un pin de conexión en el medio, que lo que queda es esto, ¿no? O sea, el centro, una capacidad hasta el pin, hasta un pin de conexión que está vinculado a la última capa de aluminio equipotencializador de campo, y una capacidad chiquitita final entre esa última capa de aluminio y la brida. La brida está puesta a tierra, y cuando uno mide, lo mide con el pin, este pin que está dibujado acá, creo que más adelante hay una foto, y cuando saca el equipo de medición, este pin tiene una conexión a tierra, con lo cual puentea esta capacidad 2. Es una forma, digamos, que el bushing está pensado así. Resistencia de aislación es otra de las cosas que se verifica con lo que es capacidad y factor de potencia en alterna, ¿no? Lo que veíamos antes, y esta resistencia de aislación es en continua. Es un megado, para ponerlo en términos fáciles. Esto. Entonces vamos a la conexión. Lo que hacemos es generar un circuito de alta, un circuito de baja, y megar entre las dos, entre una y tierra y entre la otra y tierra. Después está esta otra, voy un poco rápido, pero párenme si algo no se entiende. Después está la respuesta esta de barrido en frecuencia, que es una cosa bastante ahí particular y rara, pero básicamente es que todo lo que es el transformador está compuesto por un circuito de capacidades, inductancias, que uno podría considerar que entre cada espira y espira hay una capacidad. En todas las espiras va a haber una capacidad distribuida, entre una bobina y la otra, entre una bobina y el núcleo. Bueno, todas las partes internas se pueden reducir o no es reducir, pero se pueden modelar como un circuito RLC, como cualquier circuito eléctrico, y obviamente complejísimo. Por eso no digo reducir, sino que lo podemos mostrar como algo así, muy complejo. Pero lo que hace este ensayo es decir, no me importa cuál es el circuito, yo sé que existe uno muy complejo que representa la máquina. Si yo le pongo una señal con una frecuencia y evalúo la respuesta,
y le modifico la frecuencia y evalúo la respuesta, y así sucesivamente hago un barrido de frecuencias, inyectando una frecuencia y revisando la respuesta, voy a tener una curva cualquiera, que en este caso es este ejemplo, donde va a ser la respuesta que me dio esta máquina. Entonces, lo voy a considerar como que el circuito complejo que representa esta máquina me responde de esta forma. Y me la guardo para que el día de mañana, cuando la máquina tuvo una falla, la máquina o una falla aguas abajo y la corriente de corto pasó por la máquina, al haber pasado la corriente de corto con los esfuerzos electrodinámicos que sabemos que le puede generar internamente, que pueden haber pinchado una aislación, haber movido una bobina, desplazado un paquete magnético, lo que sea, vuelvo a hacer este ensayo y debería repetir la respuesta, porque no conozco el circuito, pero el circuito que haya sido final me dio una respuesta y me la guardo, y después de la falla hago otro igual y debería dar la misma respuesta. Si no es la misma, indica que algo cambió internamente. O sea que es una especie de huella digital de la máquina donde me indica cómo responde finalmente ese circuito RLC, y si cambió la topología interna, cambió el circuito RLC, con lo cual me está dando una respuesta en frecuencia distinta. Esa es más o menos la idea de este ensayo de barrido en frecuencia. ¿Sí? Es comparativo. Si uno evalúa o tiene este ensayo, no dice nada, pero al compararlo con otro ensayo de acá 5 años debería ser igual, o al compararlo con un ensayo después de una falla debería ser igual. Si no, ya da una indicación de que algo se modificó, y de vuelta no es un ensayo concluyente, sino que tengo que pensar en hacer otros ensayos para evaluar cómo está. Pero si una máquina salió de servicio porque hubo un corto aguas abajo y se puede hacer un ensayo de estos rápido y dio igual, bueno, puede ser un aval para volver a energizarla, sin meterse en una batería de ensayos que durarían mucho tiempo o varios días. Ya con esto uno dice, bueno, en un par de horas hago un barrido en frecuencia, dio igual, y si es crítico, bueno, energizarlo, por lo menos con un aval de estos. Pero es un ensayo también bastante complejo que tendríamos como que confiar en quien lo haga, en el equipo. Lo mejor es que se haga con el mismo equipo, que se haga de la misma forma. Casi que los cables de conexión del equipo deberían estar dispuestos casi calcados de la misma manera para que no influyamos en la respuesta, ¿no? Bueno, entonces ahí también hay algunos estudios que dicen que de acuerdo si hay cambios en la respuesta, de acuerdo a la frecuencia en la cual encontramos los cambios, podemos atribuirlo a distintas partes de la máquina. Si hay movimientos, si hay cambios en menor a 2 kHz solamente, bueno, podemos decir que puede haber una deformación del núcleo o un circuito abierto, bueno, lo que implica ahí, lo que indica ahí. Si hay entre 2 kHz y 20 kHz, bueno, habla de un desplazamiento del devanado. Depende de qué frecuencia estamos hablando, pueden estar atribuidos a distintas fallas. Esto lo que da es un punto de partida para decir, bueno, hagamos este otro ensayo para ver si es verdad lo que dice de, no sé, la deformación de devanados principales. Una cosa así.
los ensayos de puesta en marcha también están los relación y saturación de los transformadores de corriente, que eso lo nombramos así al principio, pero tendríamos que hacer la curva de saturación. La imagen térmica es lo que hablábamos antes también, y es una regulación de acuerdo al fabricante del medidor específico, donde vamos entonces midiendo la temperatura del aceite y conociendo la corriente de la fase central de baja tensión, ajustar este equipo que nos dice cuál es la temperatura del punto más caliente de la máquina en esa condición. Y después esto lo leen, voy un poco más rápido. El circuito es este, ¿sí? Vamos a tomar corriente de la fase central, temperatura del aceite, eso lo mandamos a este equipo, y tenemos una resistencia de regulación donde, a ver, lo que hace, no, una cosa que me olvidé de explicar. Acá le mandamos al equipo la temperatura que mide la termocupla que está midiendo el aceite en la parte superior. Y después le adicionamos el calor que genera una resistencia que obviamente va a depender de la corriente. Cuanto más corriente, más calor genera esta resistencia. Calor que se le adiciona a la que mide la termocupla para lograr la imagen térmica, o sea, el punto más caliente. Y con esta resistencia variable cambiamos la tensión aplicada a la resistencia que genera el calor. Esa es la regulación de la imagen térmica, que lo hacemos de acuerdo al manual del fabricante. Pero la idea es que tengan el concepto que tenemos que ver, midiendo el aceite, cuál es la temperatura, midiendo la temperatura del aceite, cuál es la temperatura más caliente de la máquina, en el punto más caliente, bueno, sabiéndola, y va a depender de la corriente de carga. Entonces tomamos la corriente del TI y la llevamos al equipo y lo regulamos. Y todo lo que es el aceite, bueno, hay que hacerle toda una batería de ensayos donde uno tiene ensayos de puesta en marcha. Acá hay estos tres grupos, ¿no? De rutina, complementarios, con alguna cosita adicional, o realmente con una investigación muy, muy específica, donde ya es mucha más la cantidad de ensayos que se le hacen. Y dividimos en estos dos, físico-químico, que son las propiedades del aceite, y cromatográfico en lo que es gases disueltos. Los de rutina, todos estos. Acá donde aparece lo que preguntaba Agustina, lo que es color y aspecto, es algo que el laboratorio lo evalúa de acuerdo al aceite. Y después ya son ensayos, ¿no? Después los complementarios, acuérdense que eran los que ya hacíamos cuando evaluábamos alguna cosita más puntual, y los específicos de investigación ya son de, bueno, muchos más puntos, muchas más cosas para evaluar. Después, lo que es gases disueltos, lo que tratamos de mirar es este listado de gases disueltos. Acá el punto principal es que cuando aparece una falla, la falla o la descarga interna produce este tipo de gases. Entonces, al detectar este tipo de gases incluido en el aceite, entendemos que hay una falla interna. Por eso es que el ensayo de aceite ayuda en el mantenimiento a detectar si hay un punto caliente dentro de la máquina, que no lo vemos de afuera, imposible, pero que está degradando la aislación de papel, y con esto, con una generación de este tipo de gases, podemos detectar que existe ese punto caliente adentro, y si hay un aumento podemos ver que cada vez se va agravando, y de acuerdo a qué gas encontramos, podemos inferir en la temperatura de esa falla. Así que bueno, da mucha información todo lo que es aceite. Yo te lo quiero decir muy rápido y por arriba porque es algo bastante complejo,
mismo acá lo dice, y esto está en un manual, que este ensayo, la evaluación de los aceites, no es una regla, sino que es más bien una tarea de arte. Es como si antes le decía que con los ensayos eléctricos teníamos que hacer varios que convergen a un resultado. Bueno, lo que es aceite, mucho más, mucho más. Gente, digamos, que se dedica a esto y que tiene una experiencia que toma en cuenta e interacciona muchas variables para sacar una conclusión. Y hay reglas básicas que las ponemos, pero que son reglas y a veces no es tan regla esto. Entonces acá dice que si aparece que hay descargas parciales, si hay presencia de hidrógeno y metano, ¿era este? Sí, y metano, descargas ya, descargas eléctricas, si aparece, voy al machete, acetileno e hidrógeno. Hay sobrecalentamiento ya por temperatura de alrededor de 300 grados, sí se puede identificar el etileno. Bueno, de acuerdo al gas, temperatura y falla, podés sacar. También hay relaciones entre la producción de dióxido de carbono y monóxido de carbono, que si está menor a 7 está ok, y no si está, por ejemplo, menor a 5, indicaría un problema. Bueno, muchas cosas que van relacionando y sacando para evaluar la máquina. La idea es ponerlo como datos, y que sepan todo lo que se podría investigar y sacar, eh, pero que es medio un arte evaluar los aceites. Eh, Esto hablamos también de lo que envejece internamente. Y bueno, y la idea siempre es que no entre humedad, ¿no? A veces hay pérdidas de aceite y uno dice, bueno, no pasa nada mientras la pérdida no sea grande, pero la realidad es que por donde sale aceite también entra humedad. Entonces es importante las pérdidas de aceite. Bueno, no me quiero extender mucho más porque ya es tarde. Si quieren, lean lo que falta. Bueno, igual acá termina. O repasen, yo la subo la presentación, subo los videos del interruptor, y si tienen alguna duda la vemos la clase que viene. Va, si me quieren preguntar algo ahora, adelante, no, no pasa nada, pero no los quiero demorar más. Yo tengo 10 preguntas. No, mentira. Es- Bien, bien, no, no se durmieron por lo menos. Yo digo, ahora no me contesta nadie. No, no. No, no, está muy claro, profe, muy interesante. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, después igual tranquilo, le pegan una miradita, yo ya la subo y después me avisan cualquier cosa. Bien, perfecto. A esto capaz que siempre decimos lo mismo, Juanma, si nos da el tiempo podríamos hacer, o tengo algo preparado, te lo comparto y después lo charlamos, poder hacer una presentación, tal vez compartir algo del trabajo que se hace, que no se ve. Esto que acaba de mostrar Juan Manuel, y ya lo cerramos, tiene que ver con una etapa, en este caso si es de reparación o si es de una unidad nueva, tiene que ver con actividades de comisionado y puesta en marcha de la estación transformadora, en particular del transformador. Pero bueno, estas tareas después también uno las debe replicar para otros equipos del campo o de la playa. Y eso configura o forma toda una especialidad dentro de la estación transformadora o de la industria. Así que capaz conviene, por lo menos para ver algunos vocablos y para entender conceptualmente, no es nada del otro mundo, es un proceso que hay que garantizar, que a medida que uno lo transita va cumpliendo determinados pasos, tiene que ver con calidad, tiene que ver con aseguramiento de la calidad, a eso me refiero.
con buenas prácticas. Capaz que conviene, sin entrar en el detalle o mencionarlo, pero sin entrar en el detalle de todos los ensayos que uno hace, no solo al transformador, sino también a los equipos de playa, a los tableros, al cableado y a la funcionalidad de cada uno de esos elementos integrados dentro de la lógica de operación de la estación transformadora. Me parece que a lo mejor tenemos algo de tiempo, aunque sea en la última semana de la cursada, lo podemos compartir. ¿Está bien? Vemos si lo podemos enganchar, no sé, la semana que viene vamos a ver puesta a tierra, si lo podemos enganchar después sin irnos demasiado de viaje con los otros temas, lo hacemos. Bueno, ahí bien, les dejé a todos y ya los libero, son 30 segundos, 30 de verdad, eso no. Eso es un cuestionario, pero les dejé esto en estación transformadora. Bueno, ahí hay una carpeta que se llama documentación complementaria, simbología eléctrica, el manual de la semana pasada, normativa puesta a tierra, está la guía de la ET y la IEEE 80, en su, bueno, corregido acá hay, esta es la norma y esto es una corrección que había disponible. Nada, vamos a trabajar con esto la semana que viene y les voy a pasar un formulario Google para que ustedes contesten algunas preguntas, 10 nada más, que vienen referidas o pueden resolverse leyendo un poquito la guía de estaciones transformadoras. Así después arrancamos con eso ya leído y vamos a trabajar sobre la norma. Y aprovechamos un poquito más la semana o la charla de la semana que viene. Listo. Casi 1 minuto. Buenas noches. No lo sacamos más tiempo. bueno, buenas noches a todos. Nos Buenas vemos. noches. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, Buenas Puma. noches. Un abrazo. No, de nada. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Chau, chau.